Aló. Muchas gracias, señor presidente. Si me escuchan, por favor. Te escuchamos, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Mire que realmente no pretendía intervenir en la sesión de ahora, pero claro, como se oyen tantas barbaridades, como se escuchan tantos insultos, tenemos que necesariamente intervenir. Y aquí ya se ha dicho por parte de algunos asambleístas que me precedieron en la palabra, lo que debía primar en la Asamblea Nacional en este momento es esa unidad nacional necesaria para enfrentar esta gravísima crisis sanitaria, económica, social que vive el país. Pero claro, pues eso es imposible pedir en la Asamblea. ¿Cómo vamos a tener unidad nacional si se presenta una propuesta, si se emite un criterio y por ahí sale algún asambleísta a decir que va a pedir una galería de fotografías de aquellos asambleístas impuesteros? Yo le digo a ese asambleísta que yo también voy a pedir una galería de fotografías de esos asambleístas que se llenan la boca diciendo que no quieren impuestos a los más pobres, pero que realmente lo que están defendiendo es los intereses que tienen en sus grandes corporaciones. Esa es la verdad. ¿Cómo vamos a conseguir unidad en esta Asamblea Nacional si, por decir la verdad, se nos llama buitres del Fondo Monetario Internacional, se nos llama ignorantes y se nos llama fachos? Aquella señora que sé que le dieron la categoría de diosa del Olimpo, tiene que saber que no es diosa de ninguna parte. Lo único que está tratando es con colegas a quienes se les debe respeto y consideración. Y el único milagro de esa señora diosa que conozco es haber multiplicado por el 1000% unos terrenos en aquel parque o en aquellos terrenos de los samanes. Y luego, claro que yo también estoy de acuerdo que no se puede simplemente decir que se debe archivar la ley. Eso es lo más fácil. Qué fácil decir que esta ley no sirve para nada y que lo único que se pretende es violentar las autonomías de ciertas instituciones. Ahora nos acordamos de la autonomía del Seguro Social y cuando le metieron mano de manera descarada al Seguro Social y cuando se llevaron 8,000 millones de dólares de esa institución y cuando no aportaron el 40% al fondo de pensiones, una obligación legal que está en la Constitución, ahí no dijeron nada. Pero claro, ahora no les conviene esta ley y hay que rechazarla y hay que archivarla. En todo caso, yo sí soy coherente con lo que digo y lo que pienso. Hay que respetar las autonomías, pero que sea una verdadera autonomía. El Seguro Social, hay que decirlo, jamás ha gozado de autonomía. Y aquí las personas y los asambleístas que están reclamando esa autonomía, ¿por qué no se ha tratado la ley del Seguro Social que yo vengo reclamando desde hace 3 años para que se impida de una manera terminante y de una vez por todas que todos los gobiernos conviertan el Seguro Social en caja chica de cada gobierno? Y claro, el anterior gobierno no solamente le convirtió en caja chica, fue la caja grande para financiar el despilfarro y la corrupción en 10 años de desgobierno. Y estoy de acuerdo con lo que señalaba el asambleísta Eliseo Azuero, que me precedió en la palabra. Debemos respetar las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, pero alguien tiene que poner algún tipo de orden en ese descalabro y en ese gasto ignominioso que se da en algunos gobiernos autónomos descentralizados que no han atendido las necesidades básicas de su población. No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay una recolección de basura adecuada, no hay una disposición final de los desechos sólidos adecuados, y sin embargo se dan el lujo de traer artistas internacionales para la fiesta, la fanfarria y el despilfarro, pagando $500,000 por esas fiestas.
Señores, respetemos las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, pero alguien tiene que decir y poner cierto orden en las finanzas públicas, porque si bien es cierto, los gobiernos autónomos descentralizados se nutren de sus propios ingresos y muchos municipios, hay que decirlo, muy poco hacen para recaudar esos recursos, se nutren también de los recursos que por constitución tienen que recibir del presupuesto general del Estado. Pero pues pongamos algún tipo de disposición al menos para que las autoridades de esos gobiernos autónomos descentralizados cumplan sus obligaciones. He presentado una ley hace poco, espero que se la tramite, en donde de manera obligatoria, y no estoy respetando la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, simplemente estoy pidiendo que se cumpla la ley, se destine al menos un 15% del presupuesto anual de estos gobiernos autónomos descentralizados para cumplir y satisfacer eso que está determinado y respaldado y garantizado en la Constitución. Servicios básicos, agua potable, alcantarillado, disposición final de los desechos sólidos, tratamiento de las aguas residuales. Aquí nos llenamos la boca diciendo que respetamos a la Pachamama y casi todos los gobiernos autónomos descentralizados, inclusive los más grandes del país, hay que decirlo, arrojan las aguas sin ningún tratamiento previo a los cauces de los ríos, generando una tremenda contaminación. De eso no se dice nada. Y los asambleístas estamos en la obligación de hablar de esto, pues. Tenemos la obligación de hablar de esto. Y entonces, si se envía una ley necesaria para que se pueda, de alguna manera, priorizar gastos en todo el sector público, podemos apoyar, pues. Y no estoy de acuerdo en muchas cosas del gobierno nacional, y esta ley habrá que analizarla, habrá que mejorarla, pero jamás voy a estar de acuerdo con renunciar a nuestro derecho y a nuestra obligación con el Ecuador de tratar las leyes, de analizarlas y de mejorarlas. Y quiero finalmente referirme a una intervención de algún asambleísta que no quiero mencionar su nombre porque realmente me da tristeza conocer ese odio que tiene engendrado en su corazón, lleno de virulencia, lleno de animadversión hacia una persona que lo único que ha hecho es trabajar decentemente, generar su riqueza en base a trabajo y generar empleo en el país. No es un prófugo de la justicia, distinguido asambleísta. No es un ciudadano que se robó miserablemente los recursos de los ciudadanos ecuatorianos como aquellos que usted defiende y como aquellos que le vi en alguna serie, en algún programa de televisión, dándole un abrazo muy caluroso, seguramente respaldándole en sus trafacías. Usted, señor, falta la verdad y usted calumnia y usted, ya lo he dicho en la asamblea, es una persona que no es auténtico, no es directo. Usted es supuestamente un revolucionario, pero de lo que sé, ni siquiera vive en su provincia, vive en San Borondón. Seguramente le han dado cabida a algunos amigos suyos en esta nueva alianza que se ha forjado en la Asamblea Nacional. Así que, distinguidos asambleístas, a hacer el trabajo que tenemos que hacer, a trabajar en beneficio de los ciudadanos ecuatorianos, a conocer las leyes, a mejorarlas y en contra de simplemente archivar esas leyes por intereses politiqueros, por intereses de las próximas elecciones. Tenemos que ser consecuentes con la obligación que nos dieron los ciudadanos que nos eligieron. Trabajemos en las leyes, mejorémoslas y demos esas leyes al país que las necesitan urgentemente. Muchas gracias, señor presidente.